Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a tocar el tercer punto de las 5 misiones espirituales, la investigación espiritual. Es un tema grande, largo, importante. Es un deber que tenemos de toda la vida. Pero es una investigación que debemos hacer con mucha libertad, con mucha tranquilidad. Leer de todo, absolutamente de todo. Yo les puse al comienzo de estas emisiones la comparación con un rompecabezas. Y aquí en la parte de la investigación tenemos que pensar en un rompecabezas, por ejemplo, de unos leones, donde los colores son muy similares, absolutamente muy similares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el discernimiento, el saber que este está un poquito más marrón, este está un poquito más amarillito, este tiene otro tonito, donde nosotros vamos separando esas fichas que son absolutamente importantes en el rompecabezas. Pero tenemos que tener ese discernimiento precisamente para saber hacia dónde se dirigen. Ese discernimiento tiene que ver ¿con qué? Con las 5 misiones. Concretamente, con la energía, con la transformación mental, con la meditación. ¿Y qué es lo que pasa? Que las humanidades anteriores, las civilizaciones anteriores, nos han dejado esas miguitas. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿dónde está ese camino, ese chisme, ese hilo de conocimiento? ¿En libros? ¿En personas? ¿En tradiciones? Absolutamente en todo. Nosotros tenemos que ser esos curiosos, esos de fijarnos, de investigar, de tener la paciencia de ir separando las fichas y darnos cuenta dónde encajan, de dudar. Tenemos que abrir la mente, tenemos que hacerlo con absoluta libertad. ¿Por qué? Porque aquí no nos sirve para nada ser fanáticos. Miren, cuando nosotros hablamos de Dharma, cuando nosotros hablamos de energía, cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de transformación mental, cuando hablamos de meditación, nosotros vamos a encontrar referencia de estas 5 misiones en muchos sitios. Y sobre todo de las 2 grandes vías, transformación mental y conversión energética. Entonces, además, entender que esa información y ese conocimiento no está en un libro, no está en un solo sitio, no está guardada por una humanidad, no está guardada por una civilización. Porque es que esto es algo que se ha ido desarrollando, que se ha ido desenvolviendo. Entonces tenemos que dudar, tenemos que investigar, tenemos que leer mucho. ¿Por qué? Porque ese punto de partida está en cualquier lado, pero hay que iniciar esa investigación. Nosotros tenemos que desencadenar esa apertura, ese conocimiento, ese leer, ese investigar. Y quiero contarles una cosa aquí de hermana chismosa. Hilda Strauss, la radio de Hilda Strauss, a través de estos últimos 35 años, ¿qué es lo que ha hecho?
traerles a ustedes, sobre todo, mucha información de esta investigación espiritual, pero muchísimo. Entonces hay que abrir esa caja llena de sorpresas. ¿Por qué digo abrir esa caja llena de sorpresas? Porque equivocadamente pensamos que la verdad está reducida a 2 libros, a 3 libros, a un sitio, y resulta que no. El mundo es enorme. Estamos en la quinta humanidad. Las civilizaciones han sido muchas. Entonces el rompecabezas y las fichas son múltiples y el rompecabezas es grande. ¿Y qué es lo que pasa en este momento que estamos en la era de la luz? Estamos enfrentados a un mundo un poco insólito. ¿En qué sentido? En que hay una cantidad de cuentos apocalípticos donde nos han tratado de manejar con chantaje, con miedos, esto no, esto sí, esto. Y es lo primero que nosotros tenemos que cambiar en esta investigación. Oír, leer, dudar. Siempre dudar. ¿Por qué? Porque hay muchas sectas, pero también hay muchas mezclas, donde hay un montón de mentiras con una verdad, una pequeña verdad. Hay malas traducciones, malas interpretaciones con una verdad. Entonces, esa duda, ese limpiar permanentemente es importante. Estamos en un momento de un montón de ángeles, de porcelana, de cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Básicamente por un desconocimiento, por una ignorancia, por todo verlo desde una parte mental, racional, cercana, y resulta que no sabemos la enormidad que es un ángel, tema del que hablaremos más adelante. Hoy en día hay el montón de expertos certificados. Sí, que generan a su vez también personas que los atacan. Miren, es hasta chistoso hablar de esos expertos certificados. Porque cuando uno lee y lee y lee, investiga, 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 díganme una cosa, ¿quién lo certifica a uno? ¿Quién lo certifica en una búsqueda espiritual de una verdad que nos han dejado siempre? Y que es hora de que nosotros recuperemos esa memoria. Entonces, aquí hay que hacer 2 divisiones grandes. Las humanidades, ¿cuáles son? La polar, la hiperbórea, la lemuria, la atlante y la canela, que es en la que estamos ahora. Eso es un legado importantísimo. Y el otro legado es de las civilizaciones. Y tanto las unas como las otras nos han dejado conocimientos y como esos punticos suspensivos, ese continuará. Tenemos que hablar obligatoriamente del Polo Norte, de todo ese conocimiento ahí cerca al Polo Norte. Es obligatorio. Tenemos que hablar de Sumeria. Sumeria, que ya se nos perdió en la memoria. Tenemos que hablar de la antigua China, que no tiene nada que ver con la vieja China que nosotros conocemos. Tenemos que venirnos a América, al Titicaca. Ahí, miren todo lo que tenemos que pasear, todos los sitios que nosotros debemos abordar. Hay otros remanentes antiquísimos
Islandia, toda esa Europa del norte, las Islas Británicas. Y cuando nosotros hablamos de Islandia, de Europa del norte, de las Islas Británicas, de los vikingos, tenemos que hablar de las sagas. Son antiquísimas, son viejísimas, viejísimas. Y son el origen de los cuentos de hadas, de unos cuentos fantasiosos, bellísimos. Y esas sagas recogieron un conocimiento, además de hermoso, simbólico, espectacular. Ahí están, recogieron ese conocimiento y tenemos que investigar. Y están en bibliotecas, y están en cuentos. Uno de los grandes que recogió parte de ese conocimiento de las sagas que nosotros conocemos es Tolkien. Pero está lleno de símbolos. Los vikingos, miren, los vikingos eran expertos en la energía y su escritura eran las runas. ¿Y las runas qué son? Las runas son posiciones del cuerpo donde hay un manejo de energía impresionante. Y los vikingos eran unos personajes estudiosos de la energía del sitio y de la energía del cuerpo. Entonces, en este rompecabezas de ese conocimiento, sobre todo mayoritariamente de las dos vías, la energía y la transformación mental, nosotros tenemos que hacer un recorrido enorme. Si nos vamos, por ejemplo, para Oriente, si nos vamos para China, que recogió todo ese Tao de esa humanidad de Lemuria, ahí está todo ese camino también de la energía, donde está la piedra filosofal, donde está la piedra cúbica, donde están esos ancianos que guardan ese conocimiento de una manera impresionante. Ahí, en ese Tao y en esa China vieja, en esa China antigua, está la alquimia, esa que se redescubrió después. Pero ahí está, y es energía. En ese oriente, en ese Tao, en esa China, en esa alquimia, está la medicina tradicional china. Nosotros conocemos eso. Nosotros sabemos de eso. Y esto tiene que ver con esas humanidades anteriores y con esas civilizaciones que pensamos que a veces equivocadamente no tienen nada que contarnos y es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Hay que hablar también de los libros sagrados. Y no estoy hablando de los libros sagrados asociados a las grandes religiones. ¿Por qué? Porque existen muchísimos, pero muchísimos otros libros sagrados que hay que leer, que hay que saber. Miren, libros sagrados hay muchos y hay muchos que están ocultos. Ocultos por intereses personales de grandes instituciones. Hay otros que simplemente están ocultos porque no se han descubierto, porque no los han encontrado. Pero también hay libros que no se han podido traducir. Y no se han podido traducir algunos porque se necesitaría un ejército de traductores, porque la cantidad de información es enorme, pero no somos conscientes de eso. Hay otros que ya no existe quien lea esas lenguas muertas. Y hay otros libros importantísimos, sagrados, guardados simplemente
en colecciones privadas. No los prestan, no cuentan que esos libros existen, no dejan traducirlos. Aquí hay una mezcla un poquito complicada de factores por los que no está eso tan a la mano. Sin embargo, hay una esperanza increíble, porque todos los días, se descubren cosas nuevas, se investigan cosas nuevas. Hay investigaciones de grupos de personas, de la ciencia, de antropólogos, de toda clase de personas, de místicos, de curiosos. Investigaciones importantes que de pronto quedan allá, en la biblioteca de la universidad, sin darles la importancia que tienen. Entonces, inclusive en esas bibliotecas de esas universidades, hay que curiosear. Esa es una parte de esa parte antigua, de esa parte de las humanidades, de ese conocimiento. Por otro lado, tenemos que hablar de las memorias. Cuando hablamos de las memorias, hay que destacar a los Vedas en la India. Los Vedas tampoco está traducido en su totalidad, pero lo que podemos nosotros acceder es supremamente importante. Esos Vedas son unos libros enormes que ojalá dentro de recuperar la memoria, recuperemos esa memoria de los idiomas, de las lenguas, y podamos volver nosotros como civilización y humanidad nueva a volvernos a acercar de verdad, a toda esa sabiduría impresionante. Pero dentro de estas memorias de los Vedas, nos hablan de naves extraterrestres. Nos hablan de otros planetas. Además, con unas descripciones maravillosas, de una forma increíble, que hay que leer. Inclusive, allá mismo existen en India y en Oriente, a raíz de esas lecturas y de esas descripciones, unas construcciones interesantísimas, hechas con base a la lectura de los Vedas. Si estamos hablando de las dos vías, la transformación mental y la energía, pues tenemos que llegar obligatoriamente al budismo. Obligatoriamente tenemos que hablar del señor Siddhartha, del señor Buda. ¿Cuál fue su enseñanza? ¿Cuál fue su legado? Importantísimo, bellísimo. Esa educación mental recogido en 3 canastos, en el Tripitaka, en el canon Pali. Hoy entendemos también equivocadamente el budismo como una religión. No, el señor Buda nació dentro del hinduismo, recogió todo ese conocimiento y practicó y nos dejó un legado importante, una herramienta maravillosa que se llama Shaitasika, que es el corazón de Abhidharma, de lo que iremos hablando más adelante, precisamente para hacer esa transformación mental. Y todo lo escrito, lo escrito no porque él no escribió nada, todo lo recogido por sus discípulos de lo que él dijo, es bellísimo, pero bellísimo, bellísimo, bellísimo. ¿A qué otras cosas tenemos que apuntar nosotros? A los chamanes. Los chamanes son los papás, los maestros, los senseis
del Dharma. Ya hablamos del Dharma. Y ellos son los que tienen el conocimiento. No solamente estoy hablando de los chamanes del Amazonas. Hay chamanes en el Tíbet. Hay chamanes en toda América, en Norteamérica. Hay chamanes en Laponia, que es la parte norte de Escandinavia y la parte norte de Rusia. Ahí está Laponia. Y son los maestros del Dharma. Y hay que entenderlo, y hay que investigar y hay que leer. ¿Dónde más tenemos que ir? Les estaba mencionando a Sumeria. Sumeria y todo ese conocimiento y todo ese legado, no sé, tiene un parecido y tiene como un origen muy marcado con los judíos. Y cuando nosotros vemos esos libros sagrados oficiales, nos damos cuenta que en esa Sumeria, en ese origen de ese judaísmo y en ese judaísmo está el origen del cristianismo. Y hay que hablar de esos libros relativamente nuevos, relativamente recientes, que hay que leer con una mente muy abierta, con mucha ternura, porque producen mucha ternura por el contenido, que son los apócrifos. También hay que meterse por ahí. Hay otros libros a través de nuestro planeta. Algunos tienen un poquito más de relevancia, les ponemos un poquito más de atención, hemos entendido que son libros de piedra, y hay otros que no. Por ejemplo, Tiwanaku. Tiwanaku queda en Bolivia. Es toda una construcción que se ha ido despejando, que la han ido abriendo, que la han ido sacando a la luz, donde hay mucha información. Hay otro que está en ese proceso impresionante, que es Angkor, que queda en Camboya. Hemos oído hablar sobre todo de Angkor Wat, pero Angkor Wat es un pedacito, un cuadradito así, del templo más grande que existe en la tierra, jamás construido. Y si ustedes miran las imágenes, ustedes se dan cuenta que existen unas paredes llenas de letras. Y casi que uno dice, esta es la primera hoja del libro, la segunda, la tercera. Igual ocurre con todo Egipto y todo lo que es el delta del Nilo, donde hay el montón de templos. Cuando uno entra a una de esas tumbas, que han además logrado limpiar muy poquitas, y allá tienen la conciencia de que hay miles más, pero falta la plata, el personal, el mantenimiento. Entonces han preferido dejar todo eso tapadito, y es una manera correcta de guardar esa memoria. Pero son libros de piedra, donde están el montón de jeroglíficos ahí en los templos y en las tumbas en Egipto, bellísimas, bellísimas, bellísimas. Y otra cosa que también es muy cercano a nosotros, los mayas, los aztecas, Yucatán, todo lo que es Guatemala y México es esa península de Yucatán, donde ya han comenzado a hacer esas excavaciones, que eran principalmente unos montículos ahí como si fueran unas montañitas,
Y resulta que comenzaron a limpiar las montañitas y han comenzado a salir cosas impresionantes. Son libros de piedra, que hay que cuidarlos, que hay que guardarlos, que hay que guarecerlos, con la esperanza absoluta de que vamos a retomar ese camino. Hay información absolutamente en todo el mundo, sin excepción, entonces no debemos ni fanaticarnos por una cosa, ni mucho menos despreciar otras cosas que son tan importantes. ¿Y qué decir de América? Desafortunadamente, nosotros tuvimos en América, y estoy hablando de toda América, que pasar por esa conquista y esa colonia horrorosa, horrorosa, como también ha pasado con otros sitios y otros países y otros continentes, donde ese conocimiento que había aquí también se perdió, donde existía una tradición grande, y tenemos en toda América un montón de tradiciones, de cuentos, de mitos, de leyendas, de cosas importantes, donde también se ha guardado esa memoria y es el momento de recuperarla. Entonces, en esta investigación hay que examinar todo, absolutamente todo el saber perdido. Y vuelvo y les digo, ahí están, aquí en el canal de YouTube, están todos los programas, donde mi mamá lleva 35 años compartiendo esta investigación espiritual. Y siempre está hablando de cosas distintas. Ha hablado de meditación, ha hablado de los maestros, ha hablado de descubrimientos, ha hablado de cosas viejas. Y ella ha hablado de todo esto. Entonces, es un punto de referencia, es un punto de partida, donde ella también siempre ha dicho, no me crean, investiguen. Investiguen es, lean, métanse. ¿Por qué? También hay una pregunta reiterada. ¿Qué me leo? Todo, todo. Desafortunadamente o afortunadamente, esta es una labor de toda la vida y de todas las vidas. Porque nosotros, lo que avanzamos en esta, en la próxima tenemos que retomar y casi que tenemos que volver a leer. Y no podemos ser perezosos. La vida pasada aprendimos a caminar, a leer, a escribir, matemáticas, etc. Bueno, aquí tenemos que retomar el camino y en la próxima otra vez, pero vamos avanzando, vamos teniendo esa memoria recuperada. Y entonces esto es importante, es muy, muy importante. Esto es una aproximación de estos puntos importantes de las 5 misiones espirituales que nosotros tenemos. Esta es la aproximación a esa investigación espiritual. Hemos perdido la memoria y es necesario recordarlo. Hasta la próxima.